Imaginemos por un momento un panorama donde es posible posicionarse sobre los resultados del futuro más incierto. O sea, un nivel de anticipación casi total. Exacto. Hablamos de anticipar quién ganará las próximas elecciones globales, qué decisiones milimétricas tomarán los bancos centrales sobre las tasas de interés o, incluso qué país se llevará a casa la Copa del Mundo. Que suena a apuestas tradicionales, pero sabemos que va mucho más allá. Va muchísimo más allá. Ahora, añadamos una capa más compleja. Imaginemos hacer todo eso sin el riesgo paralizante de perder el capital invertido si la predicción resulta incorrecta. Esa es la verdadera disrupción. Totalmente. Y como si eso no fuera suficiente para alterar las reglas del juego financiero, consideremos que cada una de esas predicciones, cada postura tomada, está alimentando en secreto el modelo de entrenamiento de la próxima generación de inteligencia artificial. Fíjate que suena a un escenario sacado de una novela de ciencia ficción especulativa. ¿Tal cual? Pero es exactamente la arquitectura financiera y tecnológica que se está construyendo hoy mismo. Es un placer abrir esta exploración a fondo sobre la explosión absoluta de los mercados de predicción. Y es una transformación estructural verdaderamente monumental. El objetivo de este análisis es desentrañar cómo esta industria está dejando atrás a una velocidad vertiginosa sus orígenes como un nicho especulativo. Para consolidarse como una clase de activos institucional de proporciones masivas. Así es, porque lo que los documentos de hoy nos muestran no es solo una moda pasajera. No, para nada. Es la convergencia precisa de la tecnología descentralizada, las finanzas tradicionales más estrictas y, en el fondo, la pura psicología humana operando en un ecosistema unificado. O sea, no se trata simplemente de apuestas. Exacto. Se trata de una reorganización global de cómo se cuantifica el riesgo y cómo se valora la probabilidad en tiempo real. Y para mapear esta revolución, tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinantes. Vamos a cruzar los datos de un informe de proyecciones muy revelador elaborado por Citizens Bank. Un documento clave, por cierto. Imprescindible. También vamos a diseccionar un artículo reciente del Wall Street Journal que, arroja luz sobre las valoraciones astronómicas que están alcanzando las plataformas líderes del sector. Cifras que realmente desafían la lógica del mercado tradicional. Sí, te dejan helado. Y finalmente, nos sumergiremos en el documento estratégico de negocios de una plataforma llamada Ebumus Predictions. Que es donde la teoría se vuelve práctica. Exactamente. La misión para quienes nos acompañan en este desglose es muy clara. Vamos a extraer la información más valiosa sobre cómo esta industria tiene proyectado alcanzar los $10,000 millones en ingresos anuales para el año 2030. Una barbaridad de dinero. También buscaremos comprender las fuerzas detrás de la rápida adopción institucional en gigantes como Kalshi y Polymarket. Y por supuesto examinar a fondo ese revolucionario modelo sin pérdidas de Ebumus. Ese modelo es fascinante, porque literalmente busca mapear la intuición humana a escala industrial. Y al navegar por estos datos, creo que la perspectiva es fundamental aquí. El análisis de hoy no busca emitir un juicio de valor sobre si esta mercantilización de la predicción es moralmente correcta o no. Claro, no estamos aquí para juzgar eso. Exacto. El objetivo es observar la mecánica pura de cómo el capital y los flujos de datos se están moviendo. Las cifras que estos informes revelan son asombrosas y apuntan a un cambio de paradigma definitivo en la estructura del mercado. Bueno, vamos a desglosar esto, porque los números que presenta el informe de Citizens Bank son un verdadero desafío a la gravedad financiera. Son impresionantes. Según sus métricas, la industria de los mercados de predicción ya está operando con una tasa de ingresos anualizados, el famoso ARR, superior a los $3,000 millones. $3,000 millones. Ya no es un sector de nicho. Para nada. Y el contexto es lo que hace que esto te explote en la cabeza. Apenas en diciembre de 2025, hace nada, esa cifra rondaba los $2,000 millones. Es un salto del 50% en cuestión de un trimestre. Tal cual. El informe detalla que los volúmenes de enero aumentaron un 40% respecto a diciembre. Y aquí hay un dato clave que cambia la narrativa por completo. A ver. Febrero mantuvo ese mismo ritmo frenético a pesar de que ya había terminado la temporada de fútbol americano. Ah, claro. Porque históricamente el deporte era el motor casi exclusivo de estas plataformas. Exactamente. Al ver que el volumen no cae sin el deporte, queda clarísimo que la utilidad del mercado ha mutado. Ya no dependen de la NFL para sobrevivir.
Y de ahí viene esa proyección a mediano plazo de Citizens Bank. Sí, apuntando a los $10,000 millones para el 2030. Lo fascinante aquí es el patrón subyacente de este hipercrecimiento. Fíjate que el informe de Citizens Bank es muy astuto al señalar que no estamos ante una anomalía o una burbuja sin fundamento. Entonces, ¿cómo lo catalogan? Lo ven como una trayectoria de maduración de mercado muy estructurada. Esta evolución refleja casi paso por paso los primeros días de los derivados listados en bolsa y la consolidación de los activos digitales. O sea, un ciclo repetitivo. Tal cual. Toda nueva clase de activos tiende a seguir un camino muy predecible. Comienzan con una liquidez inestable, impulsada casi en su totalidad por el comercio minoritario. ¿Movido por el entusiasmo puro o la especulación? Exacto. Luego, a medida que el volumen general crece y surgen ciertas ineficiencias, atraen a los creadores de mercado profesionales. Estos algoritmos y firmas institucionales que buscan arbitrar y estabilizar los márgenes, ¿no? Esos mismos. Y finalmente, una vez que la plomería del sistema es robusta, ocurre la transición inevitable hacia el capital institucional masivo. Y ese es el punto de inflexión exacto en el que nos encontramos hoy. La profundidad del mercado ha cambiado drásticamente. Han madurado de golpe. Y cuando hablamos de capital institucional, los datos del artículo del Wall Street Journal nos obligan a recalibrar lo que entendemos por una startup exitosa. Porque las cifras de los titanes actuales de este mercado son mareantes. Miremos el caso de Calci. Al contar con la regulación de la CFTC en Estados Unidos, ya tienen ese sello de legitimidad que las instituciones exigen. Ese sello regulatorio es la llave maestra para entrar a Wall Street. Completamente. En diciembre de 2025, lograron levantar $1,000 millones con una valoración total de la empresa de 11 millones. 11,000 millones de dólares. Es nivel de cacornio. Sí, pero lo que realmente justifica esa valoración es su ejecución. Reportan una tasa de ingresos recurrentes anualizados de aproximadamente $1,500 millones. Y para dar contexto, alcanzar 1.500 millones en ARR le tomaría a una empresa de software tradicional más de una década de tracción perfecta. Y ellos lo están logrando en una fracción del tiempo. Su interés abierto, es decir, todo ese capital activo bloqueado en contratos no liquidados, supera ya los $400 millones. Y ese es solo el lado regulado tradicional. Exacto, la cara formal de la moneda. Si miramos el enfoque descentralizado, el Wall Street Journal pone el foco en Polymarket, que abarca eventos que van desde la macroeconomía hasta la geopolítica más granular. Una locura de alcance. Fue valorada en $9,000 millones en octubre de 2025, impulsada fuertemente por ese acuerdo de inversión de Intercontinental Exchange, o ICE, por hasta $2,000 millones. Y su interés abierto se mantiene en unos muy sólidos 360 millones. Así es liquidez constante y sonante. Y hay que prepararse para esto, porque el artículo menciona que ambas plataformas, tanto Calci como Polymarket, ya están en discusiones para nuevas rondas de recaudación de fondos. Buscando más capital para escalar. Sí, y estas conversaciones proyectan llevar sus valoraciones a unos increíbles $20,000 millones a cada una. Es que estamos hablando de que el volumen nocional semanal combinado de ambas ronda los $1,900 millones. ¿1,900 millones semanales? Es un volumen transaccional que compite con bolsas regionales enteras. De la cobertura de riesgos, el famoso hedging. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿por qué las instituciones tradicionales de repente le prestan tanta atención a estos mercados? Mira, la tesis central de Citizens Bank es que las instituciones enfrentan constantemente riesgos binarios que no están correlacionados directamente con un balance corporativo tradicional. Riesgos externos, digamos. Exacto. Hablamos de riesgos macroeconómicos, de un solo evento, cambios regulatorios abruptos o la aprobación de una megafusión por parte de entidades antimonopolio. Cosas que pueden mover el mercado de un plumazo. Tal cual. Históricamente, el mercado tradicional obligaba a los gestores de riesgo a utilizar instrumentos proxy, es decir, instrumentos contundentes pero imprecisos. Y ese riesgo de base de los instrumentos proxy era el dolor de cabeza de cualquier gestor de fondos. Un dolor de cabeza carísimo, además. Si un fondo necesitaba cubrirse contra, digamos, una sorpresa inflacionaria en Europa o una ley restrictiva sobre inteligencia artificial en Asia,
No podía posicionarse directamente sobre ese evento. No existía el botón para decir, me protejo contra esta ley específica. Exacto. Tenían que vender en corto un índice tecnológico completo o comprar derivados sobre la moneda local. El problema inherente es que ese índice o esa moneda están expuestos a 1000 otras Y variables. variables que no tienen nada que ver con la ley original. Claro, una crisis en otro sector podría hundir el índice, incluso si la ley nunca se aprueba. Y ahí es donde entran a brillar los mercados de predicción. Eliminan ese ruido. Aíslan el resultado concreto. Actúan como un bisturí financiero que ofrece señales de probabilidad en tiempo real. Y totalmente ponderadas por el capital real que los actores institucionales están arriesgando. Es una transferencia de riesgo pura. Es una transferencia de riesgo quirúrgica. Y esa eficiencia es lo que atrae al gran capital. Cuando ofreces un mecanismo que reduce el riesgo de base a casi cero, Wall Street no solo presta atención, sino que asimila el modelo. Y vaya que lo están asimilando. Es alucinante ver la invasión tradicional en este espacio. Que entidades nativas de las criptomonedas como Coinbase y Robinhood estén integrando estos mercados es lógico dentro de su ecosistema. Sí, es un paso natural para ellos, pero el indicador definitivo de validación, como bien señalan las fuentes, es que titanes de la infraestructura financiera tradicional como Nasdaq y Cboe estén considerando activamente lanzar apuestas binarias, de sí o no, sobre la dirección de los mercados convencionales. La capitulación del viejo orden. Literalmente. Cuando las bolsas de valores tradicionales, que han operado con el mismo modelo fundacional durante un siglo, deciden que necesitan adoptar la arquitectura de un mercado de predicción para mantener su relevancia, El debate sobre si esto es una moda pasajera se termina por completo. completamente. Sin embargo, aquí es donde se pone realmente interesante, cuando introducimos el tercer documento a la conversación. La estrategia de Ibumus Predictions. Sí, porque mientras Nasdaq intenta replicar a Polymarket, Ibomus está desmantelando por completo la premisa fundamental de cómo funciona un mercado financiero. Y lo hacen atacando un problema psicológico muy arraigado. Su documento ataca de frente lo que denominan el problema del casino, que es, en esencia, la fricción del miedo. El miedo a perderlo todo. Tal cual. En cualquier mercado tradicional, la barrera principal para la adopción masiva no es la complejidad de la interfaz. Es el terror absoluto a la ruina financiera, el miedo a equivocarse y perder el capital principal que invertiste. Y desde la perspectiva de las finanzas conductuales, ese miedo es el filtro más poderoso que existe. Es el mecanismo de defensa que mantiene a la gran mayoría del público alejado de los derivados o de las posiciones apalancadas. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Bueno, la innovación radical de Evomus es introducir una mecánica sin pérdidas, o no loss, que reconfigura los incentivos psicológicos utilizando principios maduros de la tecnología Web3, específicamente la mecánica de staking. Y la ejecución de ese modelo de staking es brillante por su simplicidad frente al usuario. En lugar de ejecutar una compra tradicional donde el dinero cambia de manos, los usuarios de Evomus toman sus propios tokens nativos, los EVMS, y los bloquean en un contrato inteligente para registrar su predicción. ¿Un simple bloqueo temporal sin ceder la propiedad? Exacto. El documento desglosa los dos escenarios de resolución. El primero es bastante estándar para el ecosistema. Si la predicción es correcta, el sistema distribuye recompensas tangibles. Recompensas que pueden ser muy variadas. Sí, pueden ser reducciones en los tiempos de bloqueo futuros, bonos de rendimiento en tokens EVMS, mejoras de estatus dentro de la gobernanza de la plataforma, o incluso recompensas en el mundo real financiadas por patrocinadores. Ese detalle de los patrocinadores me pareció clave en el informe. Es enorme. El ejemplo que cita el documento sobre ganar zapatillas de edición limitada de Nike ilustra perfectamente cómo las marcas ven esto como un canal de adquisición brutal. Pero claro, el punto de quiebre ocurre en el escenario de derrota. Así es, el cambio de paradigma reside en la penalización de la predicción incorrecta. Si el evento se resuelve en contra de la postura del usuario, el contrato inteligente no liquida el capital. El usuario no pierde sus tokens EVMs. O sea, te equivocas, pero tu dinero sigue ahí. Exacto. Lo que ocurre es una retención temporal. El protocolo simplemente extiende el periodo por el cual esos tokens deben permanecer bloqueados en la plataforma. Se produce una pérdida de liquidez, un costo de oportunidad en el tiempo, pero la preservación del capital principal permanece intacta. Y leyendo entre líneas el documento estratégico,
El impacto macroeconómico de esta retención de tiempo es un golpe maestro de diseño de incentivos. Crea un sumidero de tokens masivo. Un token sink, impulsado por el comportamiento orgánico. Dado que la complejidad de predecir eventos globales garantiza que el margen de error humano sea estadísticamente alto, las predicciones incorrectas son la norma, no la excepción. Equivocarse es parte de la estadística básica aquí. Exactamente. Como resultado directo de esto, el protocolo asegura que millones de tokens queden bloqueados voluntariamente por periodos prolongados simplemente porque la gente, inevitablemente, se equivoca al adivinar el futuro. La brillantez matemática detrás de esto es que transforma el error humano en un estabilizador del mercado. ¿Cómo así? Al inmovilizar una fracción enorme de la oferta circulante debido a predicciones fallidas, la plataforma reduce drásticamente la disponibilidad de tokens en el mercado abierto. Menos tokens circulando, menos volatilidad. Exacto. Esto actúa como una válvula de alivio natural contra la presión de venta sistemática que suele destruir los ecosistemas de tokens. Es un modelo deflacionario de liquidez que se autoequilibra a través de la falibilidad humana. Es diseño económico en su máxima expresión. Pero, por supuesto, permitir la creación infinita de mercados por parte de los usuarios introduce un vector de ataque gigantesco, que es la manipulación de la fuente de la verdad. El famoso problema del oráculo. Ese mismo. El documento de Ibumus no esquiva esto, sino que profundiza en cómo resuelven este talón de Aquiles histórico de los mercados descentralizados. Sabemos que si dependemos de fuentes de datos externas no verificadas, un actor malicioso puede inyectar datos falsos en la red para forzar una resolución favorable. Que es el mayor miedo en cualquier sistema descentralizado. Totalmente. Para mitigar esta vulnerabilidad, Ibumus posiciona a la inteligencia artificial como el árbitro inmutable desde la génesis misma del mercado, no solo al final. Esta integración de la IA como capa de seguridad preventiva es crucial. No se limitan a usar algoritmos para leer resultados deportivos una vez que el partido termina. Utilizan el procesamiento del lenguaje natural como un guardián de la integridad del mercado antes de que se acepte un solo centavo de liquidez. Y el ejemplo de las fuentes lo ilustra con un toque de ironía sobre el comportamiento humano en Internet. Cuando un usuario sugiere crear un mercado, la IA disecciona el texto para garantizar que el evento sea objetivamente verificable y resistente a la manipulación directa. O sea, filtra la intención detrás del texto. Exacto. Si la propuesta es ¿ganará España la Copa del Mundo?, la red neuronal aprueba el contrato instantáneamente. Porque hay consenso global, hay datos inmutables y un nivel de manipulación individual prácticamente nulo. Tal cual. Pero si un creador, intentando encontrar un vacío legal, propone «diré la palabra hola 3 veces en mi transmisión en vivo de esta noche», la IA rechaza la solicitud de inmediato. sin dudarlo, actúa como el guardia de seguridad del sistema, identificando que el creador tiene control asimétrico sobre el resultado y busca exprimir liquidez sin riesgo real. Es un filtro contra el fraude muy sofisticado. Y además, el documento señala que la IA gestiona dinámicamente el riesgo sistémico. Si el volumen apostado en un evento secundario, como un partido de tenis de ligas menores, supera de repente el costo estimado de sobornar a los participantes en el mundo real, los límites de volumen se activan automáticamente. Cortan el flujo antes de que se vuelva rentable manipular el evento físico. Si conectamos esta infraestructura automatizada con el panorama general, llegamos a la tesis central y más profunda del documento estratégico. Que cambia toda la perspectiva de lo que estamos viendo. Totalmente. Toda la mecánica de no loss, las recompensas de marcas, el escrutinio de los oráculos, todo eso es simplemente la interfaz de usuario. La punta del iceberg. Exacto. En su núcleo, Eviumus no es una plataforma financiera ni un mercado de apuestas rediseñado. La arquitectura entera está diseñada con un propósito subyacente: recopilar, estructurar y cuantificar la intuición humana a una escala masiva sin precedentes. Esa es la revelación que cambia por completo la lectura de estos documentos. El argumento central es que el cerebro humano es, en su función más primitiva, una máquina de predicción continua. Constantemente estamos evaluando riesgos y resultados. Siempre. Al incentivar la creación de miles de micromercados que abarcan desde tensiones geopolíticas hasta el rendimiento de taquilla de una película, Eviumus está construyendo un canal directo para extraer los datos de comportamiento más ricos posibles. Y no solo registran el simple sí o no. Para nada.
Capturan la convicción a través del volumen bloqueado y capturan el tiempo exacto en que esa intuición se cristalizó antes del evento. O sea, miden el grado de certeza humana. Exacto. Es un entorno gamificado diseñado específicamente para que millones de usuarios actúen voluntariamente como etiquetadores de datos de alta fidelidad. Esos datos estructurados, basados en instinto y análisis humano real, se convierten en el combustible premium necesario para entrenar modelos de IA de dominios específicos. Estamos presenciando la transición del usuario como consumidor al usuario como procesador de datos distribuido. Es un concepto poderosísimo. Lo es. Para que un modelo de inteligencia artificial pueda anticipar escenarios complejos con matices, necesita entender cómo los humanos sopesamos variables abstractas bajo condiciones de incertidumbre. Ebumus ha encontrado la forma de financiar y escalar esa recopilación de datos, ofreciendo un juego estratégico donde el capital está protegido. Y la viabilidad comercial de este motor de datos depende de mantener un volumen transaccional gigantesco. Razón por la cual el documento enfatiza tanto la llamada economía de creadores. Claro, necesitan a los usuarios generando mercados sin parar. Sí, cualquier persona con una audiencia puede estructurar un mercado, actuar como creador de mercado y capitalizar sobre la liquidez que atraiga. Pero el verdadero caballo de Troya corporativo es la clasificación regulatoria. Porque al no haber pérdida, cambian las reglas del juego. Exactamente. Al erradicar el riesgo de pérdida del capital principal, la plataforma se distancia explícitamente de la clasificación legal de los juegos de azar. Esto abre las compuertas para el capital de marketing tradicional. El dinero de las grandes marcas que huye de las apuestas tradicionales. Tal cual. Volviendo al ejemplo de Nike, en lugar de que una marca compre impresiones publicitarias pasivas que los usuarios ignoran activamente, pueden patrocinar la bolsa de recompensas de un mercado de predicción relacionado con su sector. Y logran una atención que no consiguen en redes sociales. Totalmente. Los usuarios pasan días analizando variables, interactuando con el mercado y debatiendo el resultado. Logran un compromiso gamificado con la marca que la publicidad tradicional simplemente no puede igualar. Para sintetizar la envergadura del terreno que hemos cubierto hoy, creo que es vital ver la foto completa. Adelante, porque es mucha información. Estamos documentando cómo los mercados de predicción evolucionaron rápidamente de ser un experimento de nicho especulativo a una infraestructura financiera que proyecta gestionar $10,000 millones en ingresos anualizados. Cifras que ya no se pueden ignorar. Exacto. Una infraestructura que Wall Street ya no ve como una amenaza distante, sino como una herramienta de precisión necesaria para aislar el riesgo de base. Pero, más allá de los flujos de capital, en la frontera tecnológica de este sector, modelos como el de Ebumus demuestran que la eliminación del riesgo financiero puede transformar a la curiosidad colectiva en un motor de extracción de datos. Básicamente, estamos monetizando nuestra propia intuición. Así es. Están procesando debates culturales e instintos económicos para entrenar a la inteligencia artificial del mañana. Y la relevancia de este cambio sísmico es ineludible para cualquier interesado en la intersección del capital, la tecnología y el comportamiento. Nos afecta a todos, entendamos o no de finanzas. Absolutamente. Nos demuestra que las suposiciones cotidianas, ese instinto visceral con el que operamos a diario, están siendo estructuradas y empaquetadas para convertirse en el activo digital más valioso del planeta. La intuición humana ha dejado de ser una cualidad abstracta para convertirse en materia prima cuantificable. Y esto plantea una pregunta fundamental sobre el futuro de esta simbiosis tecnológica. Es fascinante pensar en el siguiente paso evolutivo. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Bueno, si la infraestructura actual cumple su promesa de recopilar la intuición humana perfecta a escala global y utiliza ese vasto océano de datos procesados para perfeccionar modelos de inteligencia artificial predictiva. Modelos que no se cansan y no tienen sesgos emocionales. Exacto. ¿Qué ocurre en el punto de inflexión donde la máquina, entrenada por nosotros, se vuelve estadísticamente superior a la intuición humana colectiva? Se abre la posibilidad de un bucle de retroalimentación donde la IA domine de tal manera la anticipación de eventos y la fijación de precios en estos mercados, que el instinto humano que originó el sistema quede en última instancia obsoleto y excluido de la ecuación. Es una paradoja fascinante.
Usar nuestra propia capacidad de predecir para construir el sistema que eventualmente nos supere en esa misma tarea. Es el ciclo de la automatización llegando a la cognición pura. Ha sido un placer haber compartido esta inversión profunda, desglosando las cifras de adopción institucional y las arquitecturas sin pérdidas que están codificando el futuro. La invitación queda abierta para quienes nos escuchan a mantener la capacidad de asombro intacta, cuestionar la procedencia de los sistemas que usamos y observar críticamente cómo se reescriben las reglas de la información a nuestro alrededor. Nos encontraremos en la próxima exploración a fondo.